Muy bien, la vanguardia, recordemos que es una manifestación cultural que aparece en las primeras décadas del siglo XX. Se habla de vanguardia a un conjunto de ismos que buscan romper con toda la tradición, ¿no? Con toda la literatura tradicional. Así que vamos a empezar a observar de pronto estas características y también un poco de la producción literaria. A ver, vanguardia, conjunto de movimientos o ismos disímiles que se manifiestan en todas las artes. Entonces recordemos que la vanguardia es una manifestación cultural, ¿no? Que abarca diferentes expresiones artísticas. Ahora, la vanguardia, a diferencia de otras manifestaciones literarias, no es una producción homogénea, es heterogénea, ya que aquí encontramos un conjunto de escuelas o ismos que van a aparecer y cada una de ellas es independiente de sí. Cada producción literaria, entonces, vamos a encontrar que tiene sus propias características. Muy bien, eso sería, por ejemplo, un poco de la introducción de la vanguardia, ¿no? Recordemos también que la vanguardia se dice que nace simultáneamente en dos países, ¿no? Tanto en Francia como en Italia, porque van a ser los primeros países que van a expresar esta manifestación vanguardista. La vanguardia se nutre del existencialismo, del psicoanálisis y también del marxismo. ¿Qué características encontramos dentro de esta postura de la vanguardia? Primer punto, el versolibrismo. ¿Qué quiere decir el versolibrismo? La ruptura con la métrica, con la rima tradicional, ¿no? La métrica, la rima de forma tradicional. Así que se trata de buscar una forma libre de escribir la poesía, ¿ya? Así que se busca entonces romper con el sentido métrico y se da el verso libre, ¿no? Ya no hay un plano de la rima o el ritmo tradicional, no se utiliza, por ejemplo, el soneto, los tercetos, los cuartetos. El artista es libre de elegir la forma de escribir, ¿no? También se da este juego con el espacio de la hoja en blanco, el papel lúdico, donde el artista va a poder utilizar todo el espacio de la hoja para escribir su poesía, ¿no? Entre ellos está el caligrama. También hay una ruptura del orden lógico y cronológico. Vamos a encontrar que en la vanguardia se va a poder insertar elementos irracionales, sentidos del absurdo, elementos oníricos dentro de esta postura de vanguardia. Hay una fragmentación del discurso porque el autor va a poder representar su producción literaria, pero utilizando diferentes herramientas, porque recuerda que la vanguardia va a innovar en técnicas. Por ello, se puede quebrar el discurso, la fragmentación, ¿no? Y se puede utilizar una perspectiva del pasado, del presente y del futuro. Hay que tener en cuenta todos esos detalles, ¿no? También hay una renovación léxica. ¿Y por qué se da esta renovación léxica? Porque de pronto el artista busca insertar palabras nuevas, palabras que se van a crear, que serían los neologismos,
Y a su vez, también se van a incorporar palabras que provienen de la modernidad, ¿no? De los elementos de la modernidad, tecnicismos, que no se utilizaban en la literatura, no se utilizaban en la poesía, pero que en la vanguardia se va a incorporar. Hay una visión universal e histórica del ser humano, ¿no? Dentro de la literatura vanguardia, y a diferencia de otras manifestaciones literarias, la vanguardia no se centra en un tema en particular. Recuerda que los realistas se centraban mucho en esta mirada sobre la sociedad, se hablaba sobre la sociedad, ¿no? Entonces era su punto de reflexión. Los románticos sobre las emociones desbordantes, ¿no? En cambio, la vanguardia puede escribir de cualquier tema, ¿no? No tiene un tema fijo. Por eso que hay una temática múltiple, diversa. Y buscan innovar. Aparecen técnicas como el flashback, el monólogo interior, el narrador múltiple, entre otras técnicas. ¿Ya? Esas son entonces algunas características presentes dentro de la vanguardia. A ver, hasta aquí. Preguntas, dudas en torno a la vanguardia, a las características vanguardistas. Se logró entender todo, todas las características. Recuerda que vamos a hablar en unos instantes sobre los ismos de vanguardia, ¿no? El surrealismo, el cubismo, el dadaísmo, entre otras expresiones de la vanguardia. Y recuerda que aparece en las primeras décadas del siglo XX, entonces estamos en ese contexto incluso de la Primera Guerra Mundial. ¿Dudas o preguntas sobre las características? ¿Se entendió todo? A ver, por acá, la renovación léxica. Ok. Con relación a la renovación léxica, sucede que el artista va a incorporar, va a insertar palabras nuevas, palabras que van a ser creadas en ese momento y también palabras que provienen de la modernidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces en la literatura, en la poesía, específicamente en la poesía, algunas palabras no se utilizaban por esta noción del sentido sublime de la poesía, ¿no? ¿Ya? Pero para los autores vanguardistas se van a utilizar palabras que muchas veces eran casi imposibles utilizarlos en la poesía, ya sea porque eran palabras no tan poéticas, entre comillas, o eran palabras que estaban vinculados a un sentido cotidiano. Los vanguardistas rompen con eso, van a incorporar elementos de la modernidad, como por ejemplo, imaginemos, ¿no? El automóvil, un poema al automóvil, a la velocidad, ¿no? A la máquina, ¿no? Entonces vamos a encontrar que se va a renovar el léxico, ¿no? Porque van a aparecer nuevas palabras, en diferentes países se van a incorporar palabras que provienen de otras realidades, de otros idiomas. Por eso que se dice la renovación léxica en diferentes expresiones literarias, ¿no? En el caso hispanoamericano también hay una renovación léxica. En el caso hispanoamericano también se desarrolla una renovación léxica. Recuerda que estas características son manifestaciones tanto de vanguardia europea como en Hispanoamérica, ¿no? Y Vallejo va a ser uno de los autores dentro de la vanguardia en el Perú. Vallejo también va a inventar algunas palabras.
Y también vamos a encontrar, ¿no?, a Vicente Huidobro en la poesía chilena. Ahora, por acá me preguntan sobre la fragmentación del discurso y luego si la renovación léxica, si se renueva el léxico, entonces la métrica no es fija. Uno no va vinculado a la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque la renovación léxica no implica que de pronto la métrica sea fija o no. Aunque en la vanguardia, por el verso librismo, la métrica no va a ser fija. El primer punto que señalábamos sobre la visión o el verso librismo, con este punto ya se puede entender en cierta forma que la métrica no es fija, ¿no? La renovación léxica no interfiere en el verso librismo, ¿no? ¿A qué se le llama verso libre o ruptura de la métrica? Sucede que sabemos nosotros, por ejemplo, si vamos a escribir un terceto, ¿no?, a lo italiano, recuerda que son 3 versos y cada verso tiene 11 sílabas. Esos son los tercetos en decasílabos que utilizaba Dante Alighieri, ¿no? Aquí estamos ante una métrica fija, ¿no? Porque estamos utilizando 3 versos. Esta es una estrofa, recuerda, llamado terceto. Si de pronto íbamos a utilizar un soneto, el soneto tenía 2 tercetos, 2 cuartetos, ¿no? Y dentro de los tercetos y cuartetos se utilizaba versos de 7 sílabas y versos de 11 sílabas, en decasílabos y heptasílabos, ¿no? En decasílabo 11, heptasílabo 7. Y aquí también había una métrica fija. ¿Qué hace la vanguardia? Rompe con ello, ¿no? Rompe con esto. Porque en su producción se puede utilizar tercetos, por ejemplo, de 11 sílabas aquí, de aquí de una sílaba de pronto, de aquí 3 sílabas, ¿no? Entonces hay una libertad de la métrica, ¿ya? Rompe entonces, ¿no?, con la métrica fija. Eso es la característica del verso libre. Y con la fragmentación del discurso, ¿qué quiere decir? Que de pronto una historia, imaginemos que todo esto es la historia que se va a contar, ¿no?, de forma lineal. Las novelas tradicionales, ¿no?, utilizaban algunos aspectos, ¿no? Acá, imaginemos que estas rayas son los acontecimientos representativos, ¿no? ¿Ya? Entonces la novela, el capítulo 1 se enfocaba sobre este acontecimiento importante, el capítulo 2, ¿no?, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, ¿no? Esto era de forma tradicional. Pero ¿qué hace con la fragmentación del discurso? Yo lo fragmento, ¿no? Ahora esta historia lo voy a fragmentar de distintas maneras, ¿no? Imaginemos que lo fragmente así. Y no solamente eso, sino que mi capítulo 1 será este de aquí, ¿no? Así voy a empezar. Voy a empezar acá. Mi capítulo 1. Mi capítulo 2, imaginemos que lo empiezo aquí. Mi capítulo 2, mi capítulo 3 aquí, mi capítulo 4 acá, ¿no? Mi capítulo 5 que sea esto, mi capítulo 6 estoy de aquí y mi capítulo 7 estoy de aquí. Entonces, ¿qué sucede? Como yo estoy fragmentando el discurso, puedo jugar con los tiempos. Puedo jugar con los tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el lector? El lector va a tener que reconstruir la historia, como si fuese un rompecabezas, ¿no? El lector va a tener que agarrar pieza por pieza, capítulo por capítulo o fragmento por fragmento, y encontrar el sentido. Esa es la fragmentación del discurso, ¿no?, que se puede utilizar de diferentes formas. Empieza a renovarse entonces la lírica y la narrativa, ¿ya? Y siguiendo con la pregunta de
de Piero que nos mencionaba sobre la renovación léxica, ¿no? Entonces, recordemos, el verso librismo, la ruptura del plano métrico, aquí en el verso libre, ¿ya? Y la renovación léxica es incorporación de palabras, ¿no? Al discurso. Y esta incorporación de palabras se da por la modernidad, por ejemplo, elementos de la modernidad se incorporan o tecnicismos o palabras que van creándose en ese instante, ¿no? Por ejemplo, trilce es una palabra nueva que se incorpora al léxico. Y después nos pregunta Chirley por aquí si las odas nacen aquí. No, las odas son expresiones que provienen ya de la época antigua incluso. Esta especie del género lírico se desarrolla dentro de la época antigua, ¿no? Hay obras como las odas de Píndaro, odas pírricas, por ejemplo, ¿no? Del autor griego. A ver, por acá nos dice que un fragmento se puede convertir en otra ilustración. En la fragmentación del discurso, sí, lo que sucede es que vamos a ver que en la fragmentación del discurso la historia no va a estar contada de una forma tradicional, o sea, no va a ser contada desde el pasado al presente, ¿no? O del presente al futuro, sino que la historia puede ser contada desde diferentes enfoques. Se puede cambiar, ¿no? Los tiempos, ¿no? Podemos de pronto contar desde la perspectiva del futuro, después viene del pasado, del presente, ¿no? Por eso que está el flashback, ¿no? El salto al pasado. Sí, en el caso de la fragmentación del discurso se puede utilizar diferentes técnicas, el in medias res, el flashback, los vasos comunicantes, se puede utilizar de pronto las alternancias en el discurso, o sea, la fragmentación del discurso lo que nos está mostrando es que la historia no va a ser contada de forma lineal, ¿no? Que normalmente se utilizaba en la narrativa antes del siglo XX, ¿no? Un ejemplo es Pedro Páramo de Juan Rulfo, o de pronto La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, que también se utiliza como una fragmentación, ¿no? Entonces la fragmentación del discurso busca eso, que el lector logre en su mente, obviamente, que mientras está leyendo, logre ordenar, ¿no? Todo esto, ¿no? Todo lo que se está desarrollando en la historia. Por ejemplo, en Pedro Páramo, de Juan Rulfo, el personaje Juan Preciado tiene que llegar a Comala porque su madre le había dicho, su madre se llamaba Dolores, le había dicho a Juan Preciado, ¿no? Ve a Comala y exígele a tu padre, Pedro Páramo, lo que nos corresponde, lo que nos debería de dar y no nos ha dado. Así que Juan Preciado le hace una promesa antes que su madre muera, y por eso que ya muerta su madre, Pedro Páramo retorna, ¿no? A Comala, o mejor dicho, va a Comala. Así que la historia nos habla de eso, ¿no? Cómo de pronto Juan Preciado está avanzando, yendo a Comala y se va encontrando con algunas personas, ¿no? Pero aquí se rompe el discurso, se quiebra el discurso y ahora nos habla sobre el pasado de Pedro Páramo. Se habla sobre el pasado de Pedro Páramo, se quiebra el discurso, ahora Juan Preciado está caminando y se encuentra con Miguel Páramo, que es su hermanastro.
aunque no lo sabes, sino al final cuando se separan estos dos personajes, ¿no? Es como un arriero que le dice, ¿dónde vas? Voy a Comala. ¿Para qué vas a Comala? Y él le dice, porque voy a ver a Pedro Páramo, mi padre, ¿no? Y Miguel Páramo en ese instante escupe, ¿no? Como un símbolo de sentirse molesto, ¿no? Y luego al final de este recorrido le dice, ve por esta media luna, ahí vas a observar Comala. ¿Y tú quién eres? Le dice, ¿no? Yo soy Miguel Páramo, le dice, ¿no? Y se marcha, ¿no? Así que Juan Preciado sigue avanzando porque ha conocido a su hermanastro y luego se encuentra en una pequeña cabaña porque tiene un poco de cansancio, toca la puerta para ver quién le puede ayudar y aparece Dubígenes, ¿no? Que es la mejor amiga de la madre de Juan Preciado. La madre se llamaba Dolores. Se quiebra el discurso, ¿no? Y ahora se habla sobre Miguel Páramo, la historia de Miguel Páramo, cómo muere Miguel Páramo, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿por qué se supone que Miguel Páramo está vivo si habla con Juan Preciado? Pero se describe la historia de Miguel Páramo y cómo muere. Se retorna al discurso, ¿no? De Juan Preciado y Juan Preciado conversa con Edubígenes, ¿no? Edubígenes le pregunta a Juan Preciado cómo estaba, con quién se encontró. Juan Preciado le dice, me encontré con Miguel Páramo, con mi hermanastro, ¿no? Eduvígenes le dice, eso no creo que sea cierto porque Miguel Páramo ha muerto hace mucho. Quizá es el alma del pobre Miguel Páramo que deambula por aquí y por allá. Juan Preciado se queda sorprendido porque se despidió de él y parecía un ser vivo. Se quiebra otra vez el discurso y ahora se habla sobre la juventud de Pedro Páramo, ¿no? Que se ha enamorado de una joven, Santa Teresa creo que se llama, no recuerdo exactamente el nombre de esta joven. Luego se quiebra este discurso y se habla sobre Dolores y Edubígenes, que ambas estaban enamoradas de Pedro Páramo, y Edubígenes le dice algo a Dolores, ¿no? Porque iba a tener relaciones. Se quiebra el discurso y ahora nos sigue hablando Juan Preciado que ya se marcha de la casa de Edubígenes, ¿no? Sigue avanzando, ¿no? Porque tiene que llegar a Comala, todavía está un poco lejos, se encuentra con otro arriero, ¿no? El arriero le dice, ¿a dónde vas? ¿A Comala? Y le dice, bueno, hace tiempo que nadie va a ese lugar, ¿no? Pero ¿por qué vas si no hay casi nada en Comala? ¿Y de dónde vienes, no? Juan Preciado le dice, desde tan lejos. ¿Y si has estado cansado entonces? Él dice, no, felizmente descansé en la casa de Dubígenes, ¿no? Felizmente ella me dio un lugar donde dormir, ¿no? Y él le dice, pero es extraño porque Edubígenes ha muerto hace mucho. Quizá te habrás encontrado con el alma de la pobre Edubígenes que sigue deambulando. Juan Preciado le dice, pero es imposible, he estado conversando con ella. Entonces Juan Preciado se queda un poco extraño, ¿no? Por todo lo que está sucediendo. Y así el discurso se va quebrando poco a poco, avanza de pronto un tramo, la historia, luego da un salto al pasado, sobre la historia de Pedro Páramo, cuando era niño, cuando era joven, cuando es adulto, cuando logra tener la posesión de las tierras en Comala, cuando Comala va a empezar a haber un poco de sequía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros los lectores lo que tenemos que hacer es reconstruir la historia. ¿Ves? Ahí estamos reconstruyendo la historia, porque no se está contando de forma lineal, porque si se contara de forma lineal, se contaría desde que Pedro Páramo era niño, cómo creció, cómo se enamoró, ¿no? Cómo logró tener las tierras, cómo embarazó a Dolores, cómo Dolores se marchó de Comala, cómo nació Juan Preciado, cómo Pedro Páramo muere, cómo Comala empieza a estar en crisis, cómo de pronto las personas se van de Comala y se convierte Comala como un pueblo fantasma, algo así, ¿no? Pero no, no se cuenta de esa forma, sino se cuenta de forma fragmentada y se van incorporando diferentes tiempos. Y el lector tiene que
estar atento para no confundirse con los tiempos, ¿no? de esta historia. Ya, eso es la fragmentación del discurso, ¿no? Y motiva al lector para que esté atento, ¿no? A la historia. Si no, te pierdes, ¿no? En medio de la narración. ¿Han visto, por ejemplo, la serie Dark, que es una serie muy conocida? En esta serie, por ejemplo, también es una fragmentación, ¿no? Ya, imaginemos esa serie como una novela, ¿no? Cómo en un momento determinado se fragmenta. Ya, eso es lo mismo aquí en la narrativa. Ujú. ¿Ya? Entonces, esa es la fragmentación del discurso, ¿no? En un momento tienes que observar efectivamente en esa serie, tienes que darte cuenta en qué momento se está desarrollando la historia, ¿no? Lo mismo pasa aquí en la fragmentación del discurso, por ejemplo, en Pedro Páramo, ¿no? Tienes que saber en qué momento se está desarrollando la historia. Ujú. Ya, esos son elementos de la vanguardia, ¿no? Así se configura la vanguardia, ¿ya? Bien, a ver, otras preguntas, dudas. A ver, por aquí, preguntas. No, no hay preguntas, ¿no? Muy bien. ¿Se logró entender entonces estas características de vanguardia? Todo claro. Muy bien. Vamos ahora a los ismos de vanguardia, ¿ya? A ver, primer punto, el cubismo. El cubismo aparece primero en la pintura, ¿ya? Entonces la postura del cubismo aparece primero en la pintura y luego se desarrolla en la literatura. Aparece en Francia en 1906, es la asociación de elementos imposibles de concretar, se retrata la realidad a través de figuras geométricas. Esa es la concepción del cubismo, ¿no? Ya que un objeto puede ser visto desde diferentes enfoques, diferentes puntos de vista, ¿ya? Y tenemos entonces un representante del cubismo, Guillermo Apolinar. Ahora, con la pregunta de la visión universal e histórica del hombre, ¿qué quiere decir? Que dentro de la vanguardia, por más que se hable de elementos que van más allá del entendimiento racional, vamos a encontrar que los autores vanguardistas van a tener un conocimiento amplio, ¿ya? Un conocimiento amplio de diferentes temas, ¿no? Un conocimiento amplio de la realidad y del mundo que están viviendo. Por eso tienen una visión universal, ¿no? Se habla sobre un ser humano, pero este ser humano, en un contexto determinado, representa a toda la humanidad. Por ejemplo, en la Metamorfosis, Gregorio Samsa no solamente representa a los ciudadanos de la República Checa, ¿no? Porque recuerda que Frank Kafka es de la República Checa. Entonces, la metamorfosis, Gregorio Samsa no representa solamente al ciudadano de la República Checa, representa al ser humano en un contexto determinado, ¿no? Cómo el ser humano está siendo relegado por, ¿no? La industrialización, la maquinización del mundo contemporáneo a través del sistema capitalista. Entonces, la visión universal e histórica del hombre se genera a través de estos elementos. Es una historia que puede ser un poco anecdótica, pero esta historia se convierte en un elemento universal. Bien, volviendo al cubismo, tenemos a Guillermo Apolinar, ¿no?
En el caso de Guillermo Apollinaire, él tiene una obra llamada Caligramas, Poemas de la Paz y de la Guerra, y gracias a Guillermo Apollinaire se configura esta técnica llamado caligrama, que recuerda que el caligrama son versos que conforman una imagen, ¿no? Aquí tienes dos ejemplos de caligrama, de Guillermo Apollinaire. Así que a través de Guillermo, ¿no? Se configura ya esta técnica caligrama. Recuerda que son versos que conforman una imagen. Bien, entonces ahí tenemos la expresión del llamado caligrama. Muy bien. Bueno, aquí tienes este poema, ¿no? Dice, en este espejo estoy encerrado, vivo y real, como se imaginan a los ángeles y no como son los reflejos. Claro, en el caso del caligrama, ¿no? Vas a tener estos ejemplos, ¿no? Hay una serie de caligramas, ¿no? Que tiene Guillermo Apollinaire. Obviamente que no todos sus poemas están vinculados, ¿no? A este ejercicio, ¿no? Pero sí, hay varios caligramas, ¿no? Por ejemplo, a ver, tenemos por aquí el paisaje, ¿no? Un caligrama llamado paisaje. A ver, otro caligrama llamada la corbata y el reloj. La corbata dice, la corbata dolorosa que llevas y que te adorna, oh civilizado. Quita tela si quieres respirar bien. En el caso de este caligrama del hombre, está en otro idioma, ¿no? Ya, o sea, está en su idioma tradicional. Si no me equivoco, desde aquí se lee. A ver, voy a buscar en mi libro si lo encuentro por aquí, ese caligrama. Entonces, el caligrama lo que busca entonces es reflejar, ¿no? A través de este juego de palabras, ¿no? Un sentido poético y obviamente también una manifestación eh, bien representativa, ¿no? Ahora, el caligrama, como te das cuenta, busca también que el lector encuentre, ¿no? O sea, se percate de la imagen, ¿no? Que está proyectando los versos y empiece a buscar el lugar donde ha de empezar la lectura, ¿no? Entonces, exige al lector, ¿no? Buscar el punto exacto donde empiece la lectura. Entonces, aquí puede ser por este punto, no, bueno, esta letra que se siente que es mayúscula, ¿no? Aquí también parece, ¿no? Que de aquí empieza, va de esta forma, 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 y empieza a ir de aquí hasta acá, ¿no?
Hay otros caligramas también por aquí. Haber llegado de Lisieux. Madeleine, también hay otro caligrama que se llama así. Fotografía, entre otros. Entonces, el caligrama, recuerda, ¿ya? Es una expresión, ¿no? Artística que rompe con la forma tradicional de escribir poesía. Hay un poema que se llama Llueve, ¿no? Es un caligrama. Ahora vamos a ver si podemos encontrar el poema Llueve. Bueno, la imagen no se puede leer muy bien, pero igual les menciono por aquí. Ahí está. A ver, retroceder. A ver, por aquí. Ya. Ahí está el caligrama. A ver, ¿y de dónde comienza a leer? Dice, profesor, ¿podría retroceder un momento? Y ahí está el cubismo. Ahí está Guillermo Apollinaire. Da un poco más de intriga la lectura, algo fuera de lo común, algo así como un acróstico, claro. Ujú. Tienes el poema Llueve, ¿no? El caligrama. Llueven voces femeninas como si hasta en el recuerdo estuvieran muertas. También vosotras llovéis encuentros maravillosos de mi vida, oh gotitas, y esas nubes rebeldes se ponen a relinchar un universo de ciudades auriculares. Escucha cómo llueve mientras el lamento y el desdén lloran una antigua música. Escucha caer los hilos que te retienen arriba y abajo. Pero tú lo puedes leer desde otra forma, ¿no? Escucha caer los hilos que te retienen arriba y abajo. Escucha cómo llueven mientras el lamento y el desdén lloran una antigua música. Y esas nubes rebeldes se ponen a relinchar un universo de ciudades auriculares. También vosotras llovéis encuentros maravillosos de mi vida, oh gotitas, llueven voces femeninas como si hasta en el recuerdo estuvieran muertas, ¿no? Ahí te das cuenta que se puede leer de diferentes formas, ¿no? ¿Ya? Y hay otras expresiones, ¿no? Del caligrama que todavía son más elaboradas, ¿no? Que en momentos determinados, ¿no? Tú puedes leer de diferentes puntos, ¿no? La imagen y sale un poema distinto. Bien, eso es el caligrama, ¿no? Bien, vamos entonces al siguiente, el futurismo, ¿ya? ¿Qué sucede con el futurismo? Aparece en Italia en 1909. Disposición espacial de lo escrito, darle expresión plástica. El futurismo trata de manifestar la realidad en movimiento, o sea, busca retratar la realidad en movimiento. Aquí tenemos un ejemplo de la pintura, Umberto Boccioni, con el
cuadro llamado Dinamismo de un ciclista. Estás observando al ciclista y su dinamismo porque está retratando, recuerda, la realidad en movimiento. En la literatura se busca destruir con la sintaxis y la puntuación para darle esta fluidez, esta libertad de movimiento a la poesía, ¿no? O a la narrativa, ¿ya? Por eso que se busca darle expresión plástica al momento de disponer todo el espacio de la hoja en blanco, ¿ya? Los objetos en movimiento se multiplican y se distorsionan como vibraciones a través del espacio, dice, ¿no? El futurismo habla también de la modernidad, sobre la guerra, ¿no? Sobre la tecnología, ¿ya? Y dentro de sus representantes está Filippo Marinetti, ¿ya? Recuerda entonces a Filippo Marinetti, uno de los representantes del futurismo. Así que busca retratar la realidad en movimiento, ¿no? De Filippo Marinetti. También pueden utilizar estos elementos, ¿no? Como por ejemplo lo que ven aquí, en esta imagen, es un poema visual, ¿no? Marinetti. Ahora, ¿cómo encontramos? Ah, por acá me preguntan, ¿cómo darle una expresión plástica? Cuando se habla de expresión plástica, lo que se busca es dar un sentido pictórico, o sea, darle una representación como en el cuadro, ¿no? Lo que estamos observando. ¿Qué quiere decir? Que el cuadro es como si la hoja en blanco fuese una pintura, ¿no? Fuese un cuadro pictórico. Entonces, ¿tú qué vas a usar? Vas a utilizar todo este espacio de la hoja en blanco. Por eso, disposición espacial de lo escrito. Vas a utilizar todo este espacio para realizar tu poema. Así que puedes utilizar los márgenes, puedes utilizar, ¿no? Los diagonales, ¿no? Puedes utilizar de formas distintas, ¿no? Todo lo que se plasma en la hoja en blanco, porque así vas a generar un cuadro pictórico. Expresión plástica, un cuadro pictórico. Ejemplo, un poema de Filippo Marinetti, por ejemplo, mire, este de aquí. Esto es la hoja, ¿no? ¿Ya? Todo esto es la hoja. ¿Y qué hace Filippo Marinetti? Ha utilizado todo el espacio de la hoja en blanco, ¿ya? Para realizar su poema, ¿no? Ha utilizado obviamente algunas palabras más grandes, ¿no? Ha utilizado también algunos símbolos que van a representar la guerra, ¿ya? Eso representa la guerra, ¿no? Ahí te das cuenta de las trincheras, los soldados, las bombas, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de el futurismo, lo que busca es esta expresión, ¿no? De libertad, ¿no? Entonces tú vas leyendo palabra por palabra, ¿no? Y te vas dando cuenta, ¿no? Bueno, aquí no se puede leer muy bien, ¿no? Pero te vas dando cuenta que poco a poco se va plasmando, ¿no? Ya se va plasmando una idea, un sentido poético. Claro, esa es la expresión, ¿no? Por acá mencionan, parece algo más artístico. Sí, por eso que el punto es darle una expresión plástica, ¿no? La expresión plástica es un elemento pictórico, ¿no?
generando este arte, ¿no? Ahora, esto también es un poema con tinte futurista, ¿no? Porque está manifestando el espacio, mira cómo de pronto utilizan parte del espacio, ¿no? Cómo va cambiando el espacio, pero aquí es un poco más moderado, pues, ¿no? Aquí ya no hay una noción de cuestiones pictóricas, ¿no? En cambio, en el primer poema, sí, hay una expresión pictórica. Eso es la concepción del futurismo. Recuerda que entonces el futurismo busca, ¿no? También transgredir con la forma tradicional de ver la poesía. Muy bien, ahí tenemos entonces algunos representantes y algunas obras que buscan, ¿no? Generar estas nociones. Ya, ahí está sobre el futurismo. Ah, el futurismo aparece en Italia en 1909. El cubismo nace en Francia. Por acá no dice, profesor, ¿de dónde nace esta noción y por qué es muy diferente a las otras? Ah, lo que pasa es que cada istmo es independiente, cada istmo tiene su propia mirada de ver, su propia mirada de romper con la realidad, ¿no? Y todas estas expresiones se le va a llamar vanguardia, ¿no? O están dentro de esta denominación de vanguardia. Por acá, ¿han visto o no han visto ya el ciclista? Ni siquiera la llanta, ¿cómo es posible? Bien, aquí está un poco el boceto, mire. Ya con el boceto sí van a poder observar mejor la imagen. Ahí está un poco el boceto. Muy bien, ahora sí. Sigamos entonces. Ya se ha logrado ver al ciclista. Ya han visto también la producción poética de Filippo Marinetti. Ahora vamos con el dadaísmo. Con relación al dadaísmo, esta expresión del dadaísmo es una expresión de rebeldía. Ya es una manifestación de protesta el dadaísmo, ¿no? Busca generar eso, ¿no? Es una manifestación de protesta, de repulso, ¿no? Busca cuestionar todo lo establecido, ¿ya? El dadaísmo nace a través de la rebeldía. Utiliza, recuerda, el azar, utiliza lo lúdico, el juego, lo lúdico, ¿ya? Lo ilógico, lo casual, lo irónico.
Los dadaístas tenían a su representante Tristán de Sara. Y Tristán de Sara, por ejemplo, él señalaba, ¿no?, cómo hacer un poema dadaísta, ¿no? Él tenía el llamado manifiesto Dada, ¿no? En su forma, ¿no?, él decía, por ejemplo, para hacer un poema dadaísta, coja un periódico, coja unas tijeras, escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuente darle a su poema, recorte el artículo palabra por palabra, ¿no? Recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agite suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras otro, copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de las bolsas. El poema se parecerá a usted, y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida por el vulgo. Así que el dadaísmo busca eso, ¿no? Imagínate, entonces, tú puedes ser un poeta dadaísta, ¿no? Vas de pronto, bueno, tú ya estás en tu casa, buscas un periódico o de pronto una revista, cortas, ¿no?, palabra por palabra, esta revista lo pones en un recipiente, bueno, en una bolsa, ¿no? Tratas de moverlo y sacas una por una y lo vas pegando. Y así salen entonces tus poemas, ¿no? A ver, por acá me dicen, la mayoría de ismos nacen en Europa. Sí, la vanguardia se va a gestionar, se va a desarrollar más en Europa, nace en Europa, ¿ya? Y luego repercuten en otros países, ¿no?, fuera de Europa. En América, por ejemplo, se desarrolla el creacionismo con Vicente Huidobro, el ultraísmo con Borges, aunque Borges va a España y en España se desarrolla el ultraísmo. Y en el caso peruano está el simplismo, con Alberto Hidalgo, ¿ya? Eso se ve representado dentro de la concepción vanguardista, ¿no? Claro, entonces ahí está el dadaísmo. Imagínate, lee ese poema dadaísta, ¿no? Parece como si no tuviese sentido, pero te das cuenta que hay una noción poética por ahí, oculta, ¿no? Dice, sé yo, muchas la al final de tétrica cercena vida, triste punto, anuncios más alemanes, seducción tras la tele, nuestro, hallada radio, otras de 20 futuro, del que habla, que deciden, hecatombe de guerra, el caníbal mayor. Se siente un lado poético por ahí, ¿no? Entonces el dadaísmo lo que buscaba era que indicar que el poeta o el artista no nace con un don, como antes se decía, ¿no? El artista es el que nace con un don, ¿no? Por eso que se convierte en un genio, ¿no? Los dadaístas dicen eso es falso. El dadaísta se va gestando poco a poco, ¿no? Es más, incluso el azar ayuda. Por eso que buscaban, ¿no?, rechazar toda esa forma tradicional de ver al arte. Por eso que era una manifestación de protesta. Tristán de Sara es el representante del dadaísmo, ¿no?, con sus 7 manifiestos Dada. Bien, luego tenemos al surrealismo. Antes de ir a la manifestación del
surrealismo, por acá me están mencionando qué significa la expresión Dada, ¿no? Entonces, sucede que el dadaísmo ya es un movimiento artístico y el dadaísmo lo que busca es, a través de esta voz, ¿ya? Dada es una expresión, ¿ya? Que dicen los niños, los bebitos, ¿no? ¿Ya? Dada, ¿no? No sé si habrás escuchado en algunos niños que empiezan a decir los primeros balbuceos cuando quieren hablar, ¿no? Cuando quieren expresarse algo y los niños, los bebitos empiezan a anunciar esos primeros sonidos sin un significado aparente, ¿no? Que emiten los bebitos. Ya, eso es la expresión del dadaísmo. De ahí proviene la expresión dada. ¿Ya? Por eso que el dadaísmo busca generar esta noción de lo ilógico, ¿no? Este sinsentido que en realidad, ¿no? Es una expresión, ¿no? No sé si habrás escuchado cuando dos bebitos empiezan a conversar en un momento determinado, ¿no? Dicen algunas palabras o algunos balbuceos y el otro le responde y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede para nuestro entendimiento, para nuestra razón, nuestro raciocinio. No están hablando de nada, no se entiende nada, pero en esos balbuceos hay un mensaje oculto, ¿no? Que muchas veces por nuestra visión racional no podemos entender. El dadaísmo rompe eso. Ujú. Sí, el dadaísmo es un movimiento artístico y su fin es contradecir las expresiones artísticas. Ujú. Sí hay poemas dadaístas, pero recuerda que los poemas dadaístas van a ser o van a tener una noción un tanto ilógica, ¿no? Porque eso es su naturaleza. Surrealismo. El surrealismo, interpretación de la realidad a través del sueño, el inconsciente, la magia y la irracionalidad, tanto en el tiempo como en el espacio. El surrealismo aparece en Francia en 1924. Tenemos aquí un ejemplo de la expresión surrealista en la pintura René Magritte, El Hijo del Hombre, en 1964. Tiene técnicas como los cadáveres exquisitos o la escritura automática. ¿Qué quiere decir con la escritura automática? Imagínate, tú puedes hacer eso, ¿no? Estás en tu casa, ¿no? Agarras una hoja, un lápiz, ¿no? O un lapicero, y en ese momento nublas tu mente, que la razón no intervenga, y escribe. Escribe todo lo que salga de ti, ¿no? El impulso, ¿no? Que te motive a escribir. Escribe, escribe, sin intervención de la razón. La razón no te diga, no, esto no escribas, no, esto, ¿por qué estás escribiendo así? No, tú solamente escribe, 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 ¿no? Hasta poner el punto final, ¿no? Hasta que ya no puedas más y tu razón te obligue, ¿no? A racionalizar, ¿no? Lo que estás haciendo. Eso se llama la escritura automática. Los autores del surrealismo utilizaban esa técnica para escribir su poema, ¿no? O su cuento, ¿no? Buscaban aflorar todo el inconsciente, ¿no? A través de esta ruptura. Por eso que muchas veces en el surrealismo no había signos de puntuación, no habían mayúsculas, ¿no? Solamente buscaba expresar libremente, ¿no? Sin ataduras de la razón.
Y los cadáveres exquisitos se parecen mucho, solamente que en los cadáveres exquisitos se necesita más de una persona, ¿no? Tres, cuatro personas, dos incluso. Entonces uno escribía una parte, le entregaba al otro, ¿no? El que estaba a su costado, él solamente leía al final, si era de pronto un poema de, si había escrito, por ejemplo, tres, cuatro versos, leía el último verso o una palabra de esos versos y escribía lo que venía en la mente, ¿no? Si era un párrafo, leía solamente la última línea y escribía todo lo que se venía en la mente y así sucesivamente, ¿no? Eso se llamaba los cadáveres exquisitos, porque el cadáver es la palabra, ¿no? Que está en descomposición en una hoja, ¿no? Exquisito, cadáver es exquisito, ¿por qué? Porque va de mano en mano, ¿no? Lo que pasa es que el surrealismo lo que busca, ¿qué es? Busca representar la realidad a través del sueño. Y ustedes saben que nosotros cuando estamos en medio de un sueño, ahí se plantea una forma distinta, ¿no? De la construcción de la realidad o de lo real en el sueño, ¿no? Tiene su propia lógica los sueños, ¿no? Y tú cuando estás dentro de un sueño, por más ilógico que sea, al momento de tú recordarlo, dentro del sueño, lo tomas como algo lógico, ¿no? O sea, tiene sus propios mecanismos. Entonces el surrealismo busca eso, manifestar esos elementos de lo onírico, ¿no? Eso es lo que busca la literatura, ¿no? No sé si ustedes habrán visto la, la película, ahora vamos a ver por aquí, aquí está, la película El Origen, ¿no? Con Leonardo DiCaprio. Esta película tiene una perspectiva surrealista. Ah, lo que pasa es que en el dadaísmo ellos toman el nombre Dada. ¿Por qué? Porque esta expresión de Dada, ¿no? Es una de las primeras voces que busca el ser humano expresar. Entonces, ¿qué sucede? Como los bebitos que están dando estos primeros balbuceos, y estos primeros balbuceos lo da porque quieren emitir un mensaje, ¿no? Sin embargo, nosotros no entendemos ese mensaje porque estamos inmiscuidos en el plano racional, no a través del instinto, ¿no? Entonces el dadaísmo busca romper, transgredir esta noción de la realidad, de lo real. Por eso que en el dadaísmo se da mayor importancia a lo ilógico, a lo irracional, porque a través de lo ilógico y lo irracional se puede evidenciar algún mensaje. Y eso es un elemento de rebeldía contra la postura racionalizadora, ¿no? O positivista de esta época. Así que el dadaísmo nacía en contra de esa noción, en contra de esa visión racional de la vida. ¿Ya? Eso entonces es la expresión dada, ¿no? De ahí proviene. Uh -huh.
la expresión Dada. Bien, el surrealismo, tenemos aquí entonces la manifestación, con los cadáveres exquisitos, con la escritura automática, entre otros, ¿no? Y tenemos el expresionismo, una manifestación que proviene de Alemania, trata de reconstruir la realidad a través de esta distorsión de las formas. Busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. Eso es lo que busca el expresionismo. Representante Kafka y James Joyce con la obra El Ulises. Bueno, les recomiendo la película El Origen. Así que ya pueden tener una película para fin de semana, cuando están libres. Interestelar también, exacto. Representantes de la vanguardia en Francia, Italia, Estados Unidos, también está Hemingway, Ernest Hemingway con El viejo y el mar. En Irlanda, en la República Checa está Frank Kafka, en el caso peruano, Vallejo con la obra Trilce. En Chile tenemos a Vicente Huidobro con el poemario Altazor, entre otros autores. Muy bien, en el caso de Frank Kafka, recuerda que Frank Kafka habla sobre la concepción del absurdo, ¿ya? Recuerda eso. La noción del absurdo es una manifestación kafkiana, ¿no? Es una característica muy representativa, ¿no? Ya recuerda eso en el caso de Kafka, ¿no? Por eso que de ahí proviene o deriva la noción de lo kafkiano, que se habla de lo absurdo de la vida, ¿no? A ver, por acá me dicen el impresionismo. El impresionismo sí, es un movimiento artístico, ¿ya? Que está vinculado a la pintura. No llega a concretarse alguna manifestación en la literatura, ¿no? A menos con las, las descripciones, ¿no? Pero es una producción, ¿no? Artística, el impresionismo. A ver, para la metamorfosis o la producción de Kafka. Lo que pasa es que Kafka nos menciona o trata de manifestar en su producción literaria que no se puede entender la realidad sin una carga del absurdo. Y eso es lo que busca reflejar Frank Kafka, ¿no? Que nuestra realidad, ¿ya? Nuestra realidad está marcada, ¿no? Por nociones del absurdo, ¿no? ¿Ya? O sea, algo que va en contra, ¿no? De la lógica y de la razón. Eso es lo que busca, ¿no? Reflejar Frank Kafka en su producción literaria, ¿no? Imagínate de pronto una obra como El Proceso, donde un personaje, Joseph K., en un momento determinado, ¿no? Le dicen que está siendo procesado. Así que Joseph K. le dice, pero ¿cuál es, no? O sea, ¿qué es lo que yo he hecho para estar procesado, no? Pero le dicen, no, no le podemos decir. Es algo que ya más adelante le indicará, pero busque a un abogado, ¿no? Que le ayude en este caso.
Pero Joseph K. le dice, pero ¿cómo voy a buscar un abogado si no sé, ni siquiera sé sobre qué me están procesando? Es confidencial. Ya su abogado logrará saber, ¿no? Así que Joseph K. va a buscar la manera de encontrar a un abogado. Este abogado también le dice, pero ¿cómo voy a yo ayudarte si no sé sobre qué te están procesando, ¿no? Así que vamos a encontrar en la historia que Joseph K. va a buscar la manera de encontrar solución a su proceso, ¿no? Lo citan, de pronto Joseph K. se da cuenta que no es el único que ha sido procesado de esta forma, que ha habido otras personas que han sido procesadas y castigadas, incluso, o sea, sentenciadas, ¿no? Hay una persona que logró librarse de esta sentencia, ¿no? A Joseph K. incluso lo sentencian, va a tener que apelar, aunque no sabe, ¿no? En lo largo de esta historia, no sabe de qué se le está acusando y por qué es su proceso. Entonces, las obras de Frank Kafka muestra esta noción del absurdo, del ilógico que puede ser la propia existencia humana, ¿no? La propia sociedad. Y por acá nos dice, profesor, en la Metamorfosis nos da algún mensaje al concluir la lectura, sí. Y no necesariamente el autor nos dice qué es lo que uno debe de entender, pero sí se logra comprender un poco la historia y por qué Gregorio Samsa se transforma en insecto, ¿no? Así que de pronto en la Metamorfosis de Kafka no te dicen con exactitud qué insecto se ha transformado Gregorio Samsa, pero algunos señalan que es un escarabajo, ¿no? Aunque recuerda que en la novela no te especifican, ¿ya? Aquí tenemos algunas temáticas de Frank Kafka, ¿no? La noción del absurdo, los sueños, el mundo ilógico, la soledad, la angustia y la deshumanización, que va a ser uno de los temas centrales de la Metamorfosis. La Metamorfosis es un relato que está dividido en tres partes, donde se va a narrar la transformación de Gregorio Samsa, ¿ya? Un viajante de comercio de telas, en un monstruoso insecto, y el impacto que va a tener tanto en su vida como la de su familia, ¿no? Recuerda que Gregorio Samsa es el único que trabaja en la casa, ¿no? Su casa está conformada por, ¿no? Su familia está conformada por su padre, su madre, su hermana Grete y él. Él es el único que está trabajando, solventando a su familia, ¿ya? Este personaje recuerda que necesita trabajar sí o sí, ¿no? Porque si no su familia va a padecer cuestiones económicas. Así que la obra empieza cuando Gregorio Samsa, después de un sueño intranquilo, se despierta y se ve convertido en insecto. Cree que es un sueño, cierra una vez más los ojos y al volverlo a abrir ve sus patitas, ¿no? Que están revoloteando. Así que se da cuenta que no es un sueño, ¿no? Voltea, ¿no? Para levantarse y se percata que de pronto ya es muy tarde para ir a trabajar. Así que se horroriza, ¿no? Por ver el reloj, se busca, ¿no? Busca levantarse lo más que puede, pero cuando ahora está parado, empieza a tambalearse porque sus patas no son tan fuertes, ¿no? Como sus pies, ¿no? Que tenía antes. Así que trata de incorporarse para buscar la manera de salir e ir a trabajar. Así que el padre y la madre, al darse cuenta de la hora, tocan la puerta del cuarto de Gregorio y le dicen, Gregorio, ya es tiempo que vayas a trabajar, ¿qué sucede? Gregorio le dice, está bien, madre, disculpa, solamente me desperté un poco mal, pero ya voy a salir. Así que los padres dicen, algo le pasa en la voz de Gregorio. ¿Estará enfermo? Le llaman a Grete, la hermana de Gregorio, y dice, Grete, por favor, busca un médico, tráeme una herramienta para abrir. Creo que tu hermano está mal. Así que Grete hace eso, ¿no? Como el cuarto de Gregorio está cerca del cuarto de Grete, Grete en la pared le empieza a decir a Gregorio, Gregorio, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Habla. Gregorio está diciendo que sí, va a lograr levantarse, va a poder vestirse y va a poder salir.
Pero en ese instante, ¿no? Para agilizar la lectura, en ese instante aparece el jefe de Gregorio, ya el apoderado de Gregorio, ¿no? Toca la puerta, abre y de pronto se encuentra con el padre y la madre, ¿no? El padre le dice, ¿no? Mi hijo está un poco mal. La madre también le dice, sí, mi hijo está enfermo, ¿no? Disculpe que de pronto no haya podido salir. Quiero hablar con Gregorio, dice, ¿no? Así que van donde está el cuarto de Gregorio, toca la puerta y le dice el padre a Gregorio, Gregorio, abre la puerta, aquí está el apoderado, ¿no? Ha llegado de tu trabajo, quiere conversar contigo. No te preocupes si tu cuarto está desordenado, él lo va a entender. Hemos mencionado que has estado enfermo, que has despertado un poco mal. Él quiere de pronto hablar contigo. Señor Samsa, le dice el apoderado, ¿no? Abra la puerta. Gregorio le dice, está bien, no se preocupe, ya voy a salir, solamente estuve un poco mal, pero voy a recuperar las horas perdidas. El señor le dice a los padres, ¿han escuchado, han entendido lo que ha dicho su hijo? La madre casi llorando le dice, ya ves, mi hijo está mal, está enfermo. Así que Gregorio Sams en ese momento, ¿no? Está a punto de abrir la puerta, pero no tenía manos. Así que le es difícil, porque él siempre echaba llave a su puerta antes de dormir. Así que el apoderado de Gregorio Samsa le dice, Gregorio, ya que no quieres abrir, voy a decirte entonces, quería decírtelo a solas, pero ya que estás con esa actitud, voy a indicarte ahora, ¿no? El director, el jefe, me había indicado que de pronto tú posiblemente hoy no ibas a ir a trabajar y veo que eso es cierto, ¿no? Bien sabes que en este trabajo no se puede dejar un día sin ir a trabajar porque todos buscamos la manera de sobrevivir, me dice, ¿no? Gregorio, con sus pequeñas mandíbulas que tenía, agarra, por tanto, logra abrir la puerta, la madre ve a Gregorio, se desmaya, el padre agarra a su esposa, alza el puño, Gregorio al ver que su padre ha alzado el puño, retrocede, cierran la puerta, el jefe que también ha visto a Gregorio se retira, ¿no? El padre y la madre suplican al jefe, pero el jefe ya se ha retirado. Así que Gregorio pierde el trabajo. Ahora los padres y Grete van a buscar trabajo, despiden a la empleada, ¿no? La madre busca trabajo, el padre también, la hermana también, la hermana incluso va a cuidar de Gregorio, va a entregarle comida, pero Gregorio no come. Ahora de pronto Gregorio va a comer cuando la comida está descompuesta, Grete le va a dar entonces comida descompuesta, entra, limpia el cuarto de su hermano, ¿no? Pero luego contratan a una empleada para que haga los trabajos más fuertes, ¿no? Por ejemplo, el cuarto de Gregorio. El padre ha conseguido un trabajo, está haciendo su rutina, ¿no? Llega un momento en que el padre ya ni siquiera va a cambiar su atuendo de trabajo, va a dormir con ese atuendo de trabajo, se está alienando poco a poco el padre. La hermana ya no entra al cuarto de Gregorio, ¿no? Un día de pronto la madre y la hermana tienen anhelos de encontrarse con Gregorio, deciden entrar al cuarto y quitar todos los muebles para que Gregorio pueda caminar libre por todo el espacio. La madre ve un cuadro y trata de sacar este cuadro, pero Gregorio, que estaba escondido en el, en el sillón, sale y le dice a la madre que no saque el cuadro, pero la madre ve al insecto que está acercándose y tiene miedo, ¿no? Piensa que le va a hacer algo. Grete entra cuando la madre se ha caído y le empieza a gritar a Gregorio, ¿no? Pensando que Gregorio quería atacar a su madre. Así que sale entonces Grete con su madre, lo pone en la silla, ¿no? Para que se calme. Los inquilinos, porque también tienen inquilinos, ¿ya? Ahora se retiran, el padre entra, ¿no? Ha llegado del trabajo y ve a Gregorio fuera. Así que el padre molesto agarra manzanas y va tirando las manzanas donde está Gregorio, pero Gregorio no entiende por qué su padre hace eso. Así que el padre, furioso, agarra una manzana, directamente se lo tira a Gregorio y la manzana se incrusta parte de su cuerpo, ¿no?
Gregorio se retira. Ha sido herido, ¿no? La empleada al día siguiente entra, golpea a Gregorio, Gregorio se va a una esquina, limpia todo, se retira y así van los días pasando. La familia se olvida de Gregorio, ¿no? Ahora se convierte en un obstáculo para su progreso, ¿no? Llega un momento en que Gregorio está pensando en su familia, ¿no? Recuerda, ¿no?, algunos pasajes con su familia, aunque se está dando cuenta que está olvidándose de el rostro de su familia, ¿no? Se está olvidando el rostro de su familia. Y además vamos entendiendo que Gregorio Samsa era el único que trabajaba y además Gregorio Samsa quería que su hermana, Grete, no se sacrificara como él se estaba sacrificando, porque Gregorio Samsa dejó sus sueños, sus anhelos, ¿no?, sus objetivos con la intención de seguir trabajando para solventar a su familia. Y quería que Grete no pasara lo mismo, por eso que quería juntar dinero para entregar a Grete para que Grete pueda seguir sus estudios, ¿no? Todo eso estaba recordando Gregorio Samsa y sale con el objetivo de reencontrarse con ellos, observarlos, solamente observarlos, porque sabía que, que su familia lo marginaba, ¿no? Así que cuando sale, ya es de noche, ¿no?, están en la cena, así que de pronto la madre, el padre y Grete están reunidos. Gregorio sale de su habitación y Grete empieza a decir, ¿no? Queridos padres, lanzando un puño en la mesa, dice, queridos padres, esto no puede seguir así. Si vosotros no queréis verlo, yo sí. Ante este monstruo, no quiero ni siquiera pronunciar el nombre de mi hermano y por tanto solo diré que hemos de liberarnos de él. Hemos hecho todo lo humanamente posible para cuidarlo y soportarlo, y no creo que nadie pueda hacernos el menor reproche. Hay que deshacerse de él. Esto acabará matándonos a todos. Cuando hay que trabajar como nosotros trabajamos, no se puede soportar encima una tortura como esta. Yo tampoco puedo más. Tiene que irse, no hay más remedio, padre. Basta que procures desechar la idea que se trata de Gregorio. El haberlo creído durante tanto tiempo es en realidad la causa de nuestra desgracia. ¿Cómo puede ser Gregorio? Si lo fuera, hace ya tiempo que hubiera comprendido que unos seres humanos no pueden vivir con semejante bicho, con semejante insecto, y se habría ido por su propia iniciativa. Habríamos perdido al hermano, pero podríamos seguir viviendo, y su recuerdo perduraría para siempre entre nosotros. Mientras que así, este animal nos acosa, echa a los huéspedes, y es evidente que quiere apoderarse de toda la casa y dejarnos en la calle. Diciendo estas palabras, Grete, ¿no?, recuerda que Gregorio Samsa, ¿ya?, había observado todo y había escuchado. Todos voltean a ver a Gregorio. Gregorio se siente intimidado, vuelve, ¿no?, retorna lentamente a su cuarto. Grete va corriendo y echa la llave. Y dice, al fin, ¿no?, al fin he entrado. Así que Gregorio, estando en medio de la oscuridad en su cuarto, dice, pues, es verdad, ¿no? Todo lo que está diciendo ella es cierto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hacer? ¿No? Así que al día siguiente, la empleada entra, golpea a Gregorio, pero Gregorio ya no hace nada, ¿no? No se mueve, lo golpea una vez más y se da cuenta que ya ha muerto. Así que va donde los padres y le dicen, ya estiró la pata. El señor y la señora Samsa se incorporaron, van a ver a Gregorio Samsa. La señora le dice, ¿está muerto? Sí, le dice, así es. El padre dice, ¿no? Bueno, demos gracias a Dios. La hermana dice, qué delgado estaba, hace tiempo que no probaba bocado, siempre dejaba la comida intacta. Así que bajan, van a la sala y empiezan a preguntarse qué hacer, ¿no? El padre dice, ya hay que terminar con todo esto, vamos a irnos de paseo, vamos a cambiar, ¿no?, de rumbo, olvidemos de esta casa, no cuesta muy caro, ¿no?
Los inquilinos vienen y dicen, ¿dónde está mi desayuno? Votan a los inquilinos, ¿no? La empleada dice, no se preocupe, ya boté toda la basura, ¿no? Ya limpié el cuarto donde estaba Gregorio y lo he botado todo a la basura, así que no se preocupe por ese gran problema. O sea, Gregorio también lo ha botado a la basura. Así que de pronto el padre le dice, pues bien, ya no le necesitamos, viene más tarde para darle sus honorarios y ya no me venga mañana. La empleada dice, ¿qué? ¿Me está votando? Dice, sí. Entonces la empleada se marcha, ¿no? El padre dice, bueno, voy a escribir a mi jefe para que me dé un día libre para poder despejarnos, de paseo y despejarnos de esto. Así que la familia se va de paseo, ¿no? En el tranvía, y mientras están en el tranvía, casi finalizando el recorrido, mientras charlaban el señor y la señora Sansa, se dieron cuenta casi a la vez que su hija, pese a con tantas preocupaciones que había tenido, ¿ya? Se había desarrollado y convertido en una linda joven llena de vida. Sin palabras entendiéronse con la mirada y se dijeron uno a otro que ya iba siendo hora de encontrarle un buen marido. Así que al finalizar, ¿no? El trayecto, la hija se levanta, se ve sus formas juveniles que parece corroborar los nuevos proyectos y las sanas intenciones de sus padres. Así que recuerda, la obra finaliza así, ¿no? Cuando los padres ven en Grete esperanza de progreso. Esta historia entonces nos muestra cómo de pronto la familia ha utilizado a Gregorio Samsa para sus propios objetivos, cuando ya no le sirve, lo desecha y ahora los padres están viendo en Grete otra esperanza de progreso, porque el esposo de Grete va a ser el nuevo Gregorio Samsa de la familia. Va a trabajar tanto que en un momento determinado despertará y se verá convertido en insecto. Y así sucesivamente, ¿no? Bien, eso sería entonces la metamorfosis, que es una crítica al sistema capitalista, donde se muestra la deshumanización del hombre contemporáneo, que es el tema central de la novela de Frank Kafka. Muy bien, eso sería entonces todo por hoy. Así que puedes ir a dar tu examen y nos vemos ya la siguiente semana. Ahí está el enlace para que puedas dar el examen. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense. Recuerden que ya tienen el material de la siguiente semana para que lo puedan descargar y en unos instantes va a estar la teoría para que puedan descargar sobre la clase de hoy. Muy bien, Jefferson, ahí está, ¿no? Siempre tienes que leer todo. Ahora sí, nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense.